Archivos Secretos. El día de hoy tenemos un programa absolutamente excepcional. Les vamos a presentar gran parte de la simbología expresada en los signos zodiacales, que bueno, pues históricamente y muy probablemente desde el propio inicio de la civilización humana, este tipo de símbolos dibujados a través precisamente de las estrellas del cosmos, de las estrellas que nos rodean, pues ha despertado la imaginación de dramaturgos, de artistas y por supuesto de científicos. Y bueno, pues el día de hoy invariablemente vamos a platicar sobre la enorme riqueza que a lo largo de la historia se puede ver expresada precisamente en esta rueda zodiacal. Y para ello ya tenemos en línea a nuestro querido amigo, el colaborador de la revista Símbolos, Pedro Avío, que nos va a dar una breve introducción al respecto de este enriquecedor simbolismo del zodiaco. Mi estimado Pedro, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en Archivos Secretos. Muchas gracias a ti, Carlos, por prestarnos esta oportunidad de poder exponer todos estos temas de manera tradicional, como se han expuesto siempre, ¿no? hasta nuestros días. Bueno, yo hoy les quería hablar de la rueda zodiacal. Para empezar, vamos a situar que la astrología es una de las artes liberales y corresponde a la musa Urania su patrocinio, ¿no? Que la vamos a tener muy presente durante todo este programa. Y ya hablando del zodiaco, diremos que la palabra zodiaco significa rueda de la vida. Su etimología deviene de zoe, vida, y diakos, rueda, o sea, del movimiento. Otra versión también la emparenta con la rueda de los animales, variando la interpretación de zoe por zo, animal, ya que muchos de los signos aparecen animales, ¿no? Como todos ustedes ya saben. Y así ha sido para todos los zodíacos de todas las culturas tradicionales. Bueno, el zodíaco es la secuencia de las 12 constelaciones que se encuentran a uno y otro lado de la eclíptica, es decir, del plano curvo imaginario en el cual el Sol recorre en un año la totalidad de la esfera celeste. Se trata entonces de la partición en 12 segmentos de la bóveda celeste y constituye, por lo tanto, un plano ideal, paralelo a la eclíptica, es decir, tangencial al eje del mundo. En el transcurso de un año, la rueda celeste de las constelaciones zodiacales realiza un recorrido de 360 grados, completando, por lo tanto, un ciclo, es decir, un límite espacio-temporal que cohesiona y hace que gire la máquina del mundo. Y la simbolización de esta rueda cíclica en el plano, como no podía ser otra cosa, obviamente, es el círculo, siendo la representación zodiacal fragmentada en porciones de 30 grados mediante una rueda de 12 radios o rayos. Entonces tenemos que cada 30 días aproximadamente el Sol ingresa en una constelación zodiacal diferente y la duración de un año está determinada por el recorrido que realiza el Sol a través de los 12 signos, que es casi exactamente 365 días y un cuarto, ¿no? La duración de un año. Más o menos todo esto pues, es conocido por todos. Normalmente estos se enumeran a partir de Aries, del Cordero, del Carnero, es decir, comenzando en el equinoccio de primavera, el 21 de marzo. Esto significa, todo este recorrido del Sol, que hace el Sol, que en las fechas indicadas se encuentra dentro de cada una de esta área de constelaciones. Normalmente se denominará entonces signo natal de una persona aquel en el que se hallaba el Sol en el momento de su alumbramiento. Vale. También los planetas realizan un recorrido aparente por la rueda del zodíaco. Y las influencias de que estos planetas se ejercen en la Tierra varían según se encuentren en una zona zodiacal u otra, según luego nos va a comentar después también nuestro compañero Carlos.
La sucesión de los signos es la siguiente: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, volviendo a iniciarse el ciclo de nuevo. Los 12 signos zodiacales, a su vez, admiten una división tradicional cuaternaria, en correspondencia con los 4 elementos de la filosofía, de la ciencia de la antigüedad y la alquimia. Es decir, recordamos de otros programas la división de los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. Así pues, signos de fuego serían Aries, Leo y Sagitario. Signos de aire serían Géminis, Libra y Acuario. Signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Y signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. A continuación, sin alargarme mucho, les quería dar una breve descripción de las características de estos signos, que tampoco han de tomarse de una manera literal. Aries es el cordero, el carnero. Es el primer signo de la rueda zodiacal. Su energía es vital y ha de tener la fuerza necesaria para mover la rueda bajo su impulso, ¿no? bajo esa embestida. Tauro es caracterizado por el toro, animal obviamente relacionado con la tierra, cuya fuerza de trabajo, tozudez e insistencia son conocidas. Géminis, los mellizos, constituyen el primer signo de aire. Son 2 remolinos de viento que se unen en un punto, manifestando la inmovilidad y la evolución. Los análogos se atraen y se repelen, y en esa constante danza cósmica las cosas se reproducen de manera natural. Después viene Cáncer. El agua irriga con su fertilidad las maravillas de la tierra, a las que fecunda. La imaginación y la creación señalan al signo del cangrejo como la potencia generativa o núcleo de las grandes posibilidades. Leo, colocado en el centro del solsticio de verano, la ubicación de Leo, como el león, el rey de la selva, en medio del año y en mitad del verano, hacen de él un signo ardiente, tan ardiente como resplandeciente. Virgo es conocido por su sensatez, su paciencia, a la que une un carácter práctico y sereno. Libra aporta en su balanza el secreto del equilibrio. Escorpio es signo de agua. El escorpión se revuelve sobre sí mismo y clava su cola envenenada en su propio cuerpo, el que permanentemente resucita. Sagitario, el fuego de Sagitario, flechador, pero no es arrebatador, ni se deja ganar por una excesiva euforia. Envía su flecha hacia el sol, devolviendo a éste la savia de la vida que de él ha recibido. Capricornio, la cabra firma sus pies sobre la tierra y en delicado equilibrio se impulsa hacia lo más alto del monte, descubriendo caminos prácticamente inaccesibles para todos los otros animales. Acuario, el viento del signo del aguador es creador, y de él surgen las posibilidades germinales de otras realidades. Piscis, ya por último, su comodidad le es casi indispensable, ya que sin ella no puede vivir, tal es su costumbre. Su carácter aparece como frágil y con fluidez se manejan por el mundo. Todos estos signos que hemos descrito, uno va viendo esos animales, esas imágenes zodiacales, y va viendo como aquello es verdad, es así. Entonces, pero hemos de ver que la superficie de la rueda de la vida gira una y otra vez. Y así vemos pasar las etapas del día, del año, los seres que amamos y todo aquello que ha de morir, en fin, lo sujeto a causa y efecto, a principio y a fin. Esa es la ley de la vida, y no de la vida eterna, sino de la existencia perecedera. Fenómenos y situaciones por los que estamos condicionados, comenzando por el signo de nuestro nacimiento, al que obviamente debemos trascender en un proceso de conocimiento, en un proceso de conocimiento de sí mismo.
Así pues, si transponemos lo macrocósmico a lo microcósmico y atendemos a ese permanente retorno del ciclo sobre sí mismo, podremos observar con nitidez la sucesión de anécdotas de nuestra vida, el juego teatral de su historia, el escenario, después de todo, donde se monta su espectáculo. Es decir, la increíble ilusión del conjunto, donde todo está sujeto al desgaste del tiempo y la memoria. El hilo del tiempo teje permanentemente en su rueca, ¿no?, como nos decían los griegos. En su rueca esta urdimbre y trama que es un soporte para conocer lo atemporal, lo eterno, el motor secreto. Así pues, a la periferia móvil y sustancial asociada con el tiempo se opone la inmutabilidad esencial del centro o eje de la rueda, situándose ambas en los extremos de un rayo o radio que las conecta, comunicándolas. Es decir, uno puede llegar a ver que con la contemplación de los cielos uno se va a situar de otra manera. En fin, el zodíaco pues constituye un encuadre que nos ubica, haciéndonos tomar conciencia de un espacio que, al ser el del observador, es decir, el que nosotros estamos observando, el observador, se constituye en el punto central de esa circunferencia que la eclíptica representa, y por lo tanto también en un tiempo igualmente central, en el que se percibe la perennidad del movimiento. Ese observar los astros, entonces, descubrir que todo está hecho con sabiduría, que expresa un orden, que no es ajeno al hombre mismo, puesto que participa en su propia constitución por los mismos principios, y al reconocerlos, su alma es transmutada en un proceso alquímico. Pero claro, hay que reconocer, todo es como un gran escenario a nuestra disposición, que nos está una y otra vez hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, reconocerlos es ese proceso. Ahí empieza ese proceso alquímico de cosmización, de universalización, de toma de conciencia de la unidad de ese centro de la rueda, aquello que tantas veces repetiremos, ese texto que nos dice la tabla esmeralda, ¿no?, legada por Hermes. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para que se obren los milagros de una sola cosa. En fin, todo es un modelo que en culturas tradicionales precedentes así lo veían. No era de extrañar entonces que el plano zodiacal fuese el modelo sobre el cual se construían las ciudades, pues la Tierra era un reflejo de la ciudad celeste. En fin, ha sido una breve introducción a lo que es el zodiaco, pero mis compañeros van a continuar con la astrología y así pues daremos una visión un poquito más amplia del conjunto. Excelente, mi estimado Pedro, muchísimas gracias por esta breve exposición, esta introducción precisamente al fundamento, al símbolo de cada uno de estos signos zodiacales y que, bueno, pues realmente nos ilustran mucho de lo que nos acabas de comentar y que lo que hemos estado platicando con ustedes desde hace ya pasadas ediciones de Archivos Secretos, que es este movimiento eterno, cíclico, de la regeneración y bueno, pues también esta rueda zodiacal, pues es una expresión de esto mismo, ¿no? Que bien tú lo señalas. Todo el tiempo está en movimiento y bueno, pues al final de un ciclo comienza uno nuevo. Bueno, sí, sobre todo darse cuenta del centro, de que al final de un ciclo comienza uno nuevo y a este otro y y es salirse de la rueda. Realmente es tomar conciencia de que al final todo eso es una ilusión, acaba siendo una cárcel. O sea, la rueda zodiacal nos está mostrando unos límites. Y los límites, ¿qué nos dan? Sino la idea de lo ilimitado,
gracias a esos límites podemos conocer la idea de lo ilimitado. Entonces, esa movilidad constante de la rueda zodiacal también nos está hablando de un centro, de ese centro. ¿Quién es ese centro? Es uno mismo. Entonces es un símbolo que nos está expresando otra cosa. Estamos hablando de algo ya que no tiene tanto que ver con la física, sino con la metafísica, ¿no? De esa unidad y incluso trascenderla, que al final todos nuestros programas se basan en esta idea, ¿no? En primero tomar conciencia de que de veras todo es uno. Mi estimado Pedro, rapidísimo antes de que te vayas, porque tenemos todavía la participación de Carlos y de Marc. Tenemos una pregunta para ti aquí en el foro de tercermilenio.tv. Diana nos dice, ¿cómo es posible que hagan las cartas astrales y signos zodiacales a diario en el presente? Si bueno, por lo que vemos, el brillo de las estrellas y las constelaciones, pues más bien es el pasado. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues vuelvo a lo mismo que antes. Al final todo es una ilusión, ¿no? Es un escenario. Uno se tiene que situar como observador. Entonces, como observador, es un despliegue cósmico que le está expresando otra cosa. Entonces, de eso es de lo que hay que tomar conciencia, de toda esa expresión, que en realidad todo eso sirve, es un modelo perfecto. Mira, si nos vamos, por ejemplo, a un libro hebreo, el Sefer Yesirat, ¿no? Todo está hecho con 3 letras madres, Aleph, Sin y Men. De estas 7 madres nacen las 7 dobles y de las 7 dobles nacen las 12 simples. Es decir, de nuevo el modelo zodiacal. Al final, todo esto no hace sino hablarnos de esa unidad. Entonces, que esas estrellas brillen a lo largo del tiempo por millones de años, aquí de lo que estamos hablando es de ese parar del tiempo. Aunque muy buena la pregunta, porque todo esto está relacionado con el ser del tiempo. El ser del tiempo como conocimiento de uno. De lo que se trata es de recuperar la memoria del origen, inmutable, fuera de tiempo, ¿sabes? Perfecto, pues te agradecemos mucho, mi estimado Pedro, que hayas estado con nosotros como cada semana en Archivos Secretos. Y amigos, no se despeguen, vamos rapidísimo. Mi estimado Carlitos, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, tocayo. Gracias a ti. Bueno, y a todos los televidentes que están ahí viéndonos. Bueno, como vamos un poco justos de tiempo, que el programa ha empezado un poco más tarde, pues voy directamente al grano, si te parece. Sí, sí. En primer lugar, recordar brevemente algo que ya ha señalado Pedro acerca del zodíaco, que se refiere a la rueda de la vida, o sea, del movimiento. Y bueno, con esto lo que se quiere remarcar es que esta imagen de la rueda zodiacal nos está remitiendo a la idea de una circunferencia que gira emanada de un punto central inmutable. Y esto es lo que nos interesa. El punto central que está libre del movimiento de la rueda. Esto es a lo que vamos. El punto central del que se irradia todo lo manifestado. Y que, bueno, por tratarse de una irradiación, cada uno de los puntos que conforman la circunferencia o la rueda de la vida o la rueda zodiacal son un reflejo de ese punto central único que lo genera. Y esto me recuerda a aquella frase que dice que Dios es un círculo o una esfera, si no recuerdo mal, cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Bueno, ahí queda eso. La rueda zodiacal está en relación, como nos ha dicho Pedro, con la rueda del año constituida por 12 meses de 30 días cada mes, que es así como se está concibiendo nuestro calendario actual. De la misma manera, la rueda zodiacal está constituida por 12 signos que ocupan cada uno una fracción en la circunferencia de 30 grados. ¿Ok? Lo que nos da los 360 grados completos de la rueda. 12 signos zodiacales por 30 grados que ocupa cada uno es igual a 120 grados. Perdón, a 360 grados, joder. Bueno, los 12 signos de la rueda zodiacal son, por orden, tal y como se enuncian, por orden: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer,
Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. De los 12, 3 signos se corresponden con el elemento tierra, otros 3 con el elemento agua, otros tantos con el aire y lo mismo con el elemento fuego. O sea, los de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Los de aire, Géminis, Libra y Acuario. Los de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Y por último están los de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio. Bueno, pues como se ve, esto ya nos está definiendo aspectos cualitativos que posee cada uno de los distintos signos zodiacales. Por ejemplo, que Leo sea de fuego, nos está hablando de cierto temperamento de este signo, relacionado a su vez con el simbolismo de este elemento del fuego como agente necesario en la obra alquímica de transmutación. Esto por decir algo, porque se pueden establecer un montón de correspondencias y analogías. Por otra parte, cada signo zodiacal, además de estar relacionado con uno de los 4 elementos, se relaciona igualmente con uno de los 7 planetas del sistema solar. Entendiendo que estos planetas son Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Bueno, hoy en día en los zodíacos actuales se incluyen a otros planetas como Urano, Neptuno y Plutón, pero en este estudio solo incluyo los 7 planetas tradicionales, con los que se trabaja tradicionalmente en el zodíaco. Bueno, Aries, como nos ha dicho Pedro, está representado por la imagen de un cordero, bueno, la imagen del cordero nos está tal vez dando idea de docilidad, ¿no es cierto? Pero hay que ver, no obstante, que su planeta regente es Marte, el dios de la guerra. O sea que esto ya nos está diciendo, nos está hablando de una paradoja. Algo que, bueno, para ser meditado con atención, que nos da que pensar. Por ejemplo, en que los opuestos son complementarios, como la noche y el día, la luz y la oscuridad, macho-hembra, etc. Bueno, además Aries es un signo de fuego, lo que nos remite a la idea de luz y a la idea de calor y de entusiasmo y de pasión, etc. Y la pasión, siendo uno de los atributos de Aries, que está representado por el cordero, y bueno, estamos hablando de la pasión entendida como un auténtico sacrificio. Y también tener en cuenta que este es el primer signo de la rueda zodiacal, Aries, lo cual nos está hablando del impulso inicial para mover toda la rueda. O sea que se trata de una potencia bestial. El siguiente signo es Tauro, que también nos ha dicho Pedro que está caracterizado por el toro, animal relacionado con la tierra, y que tiene gran fuerza de trabajo. Y este signo también hay que decir que está regido por Venus. Recordemos que Venus es la diosa del amor, que lo religa todo, y que, según nos narra el mito, pues nace de las espumantes aguas, por lo que aquí se nos está hablando de ciertas correspondencias que, bueno, seguro quieren decirnos algo con respecto a las cualidades del signo Tauro. Géminis es el siguiente signo de la rueda. Se corresponde con el elemento aire y su planeta regente es Mercurio. Así que bien puede verse a este signo, cuya imagen es la de 2 mellizos, y esto es muy importante, como que nos está hablando de que los análogos se atraen y se repelen. Es decir, que nos está hablando de la conjunción de los opuestos. El siguiente signo de la rueda es Cáncer. Se corresponde con el elemento agua. El agua que irriga la tierra y la fecunda. También recordar que el agua es pasiva con respecto al fuego. Su regente, el regente de Cáncer, es la luna.
que nos está hablando, bueno, la luna pues es una señal de imaginación y de creación. Y bueno, este signo está representado por la imagen de un cangrejo, o sea que se está refiriendo, digamos, que a la potencia generativa. El siguiente signo, Leo, de fuego, ubicado en medio del año, en mitad del verano. Su regente es el Sol, lo que nos está hablando de cualidades relacionadas con la idea de centro, de la luz y el calor que generosamente se nos brinda para que todo sea. Así que se nos habla también de virtudes como la generosidad. Y bueno, además el Sol está relacionado con el oro, que es un metal noble por excelencia. En fin, que como se ve, no hay más que conocer los signos y sus correspondencias con los elementos y los planetas, etcétera, para darse uno cuenta de todo lo que nos está brindando el zodíaco para el conocimiento de uno mismo, que eso es lo que interesa. El siguiente signo es Virgo, un signo que está caracterizado, como también nos señaló Pedro, por su sensatez, su paciencia y tiene un carácter práctico y sereno. Su elemento es la tierra. Y bueno, como se ve, el nombre Virgo pues nos remite a lo que es virgen, a lo virginal, a la tierra fecunda dispuesta a recibir en su seno la semilla del conocimiento. El planeta que rige al signo de Virgo, de la Virgen, es Mercurio. Mercurio, por cierto, es una entidad versátil, o sea, que se adapta al medio con facilidad. Así que algo de esto ha de tener el signo Virgo, por ser Mercurio su regente. Bueno, el siguiente signo es Libra. Está representado por una balanza como símbolo de permanente equilibrio entre los opuestos. Es un signo que se corresponde con el elemento aire y que está regido por Venus. Y aquí las cualidades del signo y su regente pues indican una marcada tendencia hacia la armonía, hacia la proporción, hacia la unión de los complementarios y hacia la conjunción de los opuestos. Bueno, el siguiente signo, Escorpio, un signo de agua. En la introducción a la ciencia sagrada de Federico González Frías se nos dice que el escorpión clava su cola envenenada sobre sí en su propio cuerpo y resucita. Lo cual nos está hablando de la cualidad de este signo que constantemente muere para renacer de entre sus cenizas, como el fénix por medio del sacrificio. Y por cierto, recordar que la palabra sacrificio proviene del latín sacrum facere, hacer sagrado. Por lo que nos está hablando del sacrificio en el que el sacrificado y el sacrificador devienen una sola identidad. El regente del signo Escorpio es Marte. El siguiente signo es Sagitario. Se representa por la imagen de una flecha que, como el rayo de Júpiter, que es su planeta regente, digamos que posee la facultad de rasgar el velo de las apariencias. El siguiente signo, Capricornio, que se representa como una cabra y como quien dice, como quien no quiere la cosa, la cabra se va impulsando hacia lo más alto del monte, hacia las alturas, lo cual ya nos está dando idea de lo que es este signo, de naturaleza intrépida y constantemente escalando, un signo regido por Saturno, lo cual también está diciendo mucho acerca de su profundidad. Acuario es el siguiente signo de aire, y si nos paramos a pensar en las cualidades y características del aire, veremos que si bien en un momento dado está calmo o estabilizado, pues sin embargo puede transformarse en un torbellino. Pero pasado esto, los efectos del torbellino, la Tierra aparece como nueva, regenerada. Es la imagen de la nueva posibilidad, el nuevo mundo descendido, la regeneración tras el apocalipsis. Un signo regido por Saturno. Y por último está el signo Piscis, de agua, regido por Júpiter. Y la palabra Piscis pues, nos remite a la imagen de peces, nadando tranquilamente en el agua. También nos da idea de fluidez, de delicadeza, de carácter frágil. Y bueno, dicho todo esto, solo queda explicar que
cada planeta tiene 1 o 2 signos zodiacales que constituyen su domicilio. Y se dice que ellos rigen o gobiernan esas constelaciones, pues sus influencias son armónicas y complementarias. Bueno, aquí tengo una imagen en la que vemos, no sé si, a ver cómo se ve, si se ve bien. Sí, sí. Ok, vemos los luminares, el Sol y la Luna. El Sol, que es el círculo con el punto central, y la Luna, que está aquí abajo, tienen un solo domicilio, mientras que los otros 5 planetas tienen 2, uno diurno y otro nocturno. Vamos a ver. Si el planeta se encuentra en el signo opuesto al de su domicilio, se dice que está en exilio, siendo sus influencias entonces contrarias o desfavorables. Y hay que tener en cuenta también que cuando la influencia planetaria es afín a la del signo en el que se encuentra, se dice que el planeta está en exaltación. Y cuando está en el opuesto, sus energías son hostiles y el planeta se halla en caída. Bueno, pues según esta imagen vemos, por ejemplo, el Sol, que es, como digo, la imagen del círculo, de la circunferencia con el punto central, que está aquí. El Sol tiene su domicilio en Leo, que es este signo, que no sé si se ve muy bien. Bueno, su exilio en Acuario, que está justo en el lado opuesto. Acuario, aquí. Su exaltación en Aries, que es aquí. Y su caída en Libra, que es en el lado opuesto, aquí. Y así con todos. La Luna, siguiendo hacia la izquierda, ¿ok? Tiene su domicilio en Cáncer, su exilio en Capricornio, su exaltación en Tauro y su caída en Escorpio. Mercurio. Carlitos, sí, perdón que te interrumpa, amigo. Es que tenemos un comentario aquí que quiero que me contestes rapidísimo antes de que se nos acabe el tiempo, porque todavía falta la participación de Mark. Erwin Valle nos dice, y el 13º signo, Ofiuco, que está en diciembre, ¿sabes algo al respecto? De eso no tengo información y no te puedo decir porque ya te digo que desconozco esto. Tal vez Mark sí que sepa, no lo sé. Pero yo, hoy por hoy, ya te digo que desconozco esto. Excelente. Bueno, así que pues aquí está la rueda y bueno, y siguiendo este estudio, pues uno puede ir viendo los planetas y cuál es su domicilio, su exilio, exaltación y caída, ¿ok? Excelente, pues muchísimas gracias, Tocayo, por compartirnos esta información y bueno, pues nos vemos la próxima semana aquí en este mismo espacio. Amigos, no se despeguen porque si ya estamos directamente con Marc García para que nos continúe hablando sobre los mitos relacionados a las figuras zodiacales y bueno, pues muchas gracias, Marc, por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Carlos. Buenas tardes a todos los espectadores. Amigo, preguntábamos aquí en el foro, nos preguntan en el foro de tercermilenio.tv sobre este supuesto 13º signo Ofiuco. ¿Sabes algo al respecto? Sí, hay una especulación en el ámbito astronómico acerca de que Ofiuco, que se encuentra también sobre la banda de la eclíptica, vendría a ser una especie de 13º signo del zodíaco. Eso desde el punto de vista de la apariencia, de la localización de esa constelación en esa banda, pues nada que decir acerca de la literalidad de esa observación. Pero el hecho de que la división zodiacal sea en 12 partes, eso tiene una razón de ser y una simbólica que va más allá de la simple observación literal de la ordenación de las constelaciones a lo largo de esa banda. Y desde ese punto de vista es como la antigüedad siempre lo ha contemplado. Por tanto, el zodíaco lo podríamos dividir en tantas partes como quisiéramos verdaderamente, porque también la división de las constelaciones no deja... Alguien podría decir también que es arbitraria. Claro. Pero el simbolismo del 12 y su división en 12avas partes, eso tiene un simbolismo profundo que va muchísimo más allá de cualquiera de esas especulaciones. Excelente, perfecto. Entonces, mi estimado Marc, sobre los mitos relacionados al zodiaco, ¿qué nos puedes platicar?
Sí, pues como Pedro y Carlos nos han estado hablando, vemos claramente pues que en la banda de la eclíptica, es decir, en esa zona de la bóveda celeste por donde discurre el Sol en su recorrido diario y también a lo largo del año, está poblado de una serie de imágenes simbólicas con un alto significado. Imágenes simbólicas relacionadas, que son la mayoría de ellas, pues símbolos de carácter animal, ¿verdad? Y eso, por tanto, lo que está revelando es una visión sagrada. El ser humano de la antigüedad, de todas las culturas tradicionales, tiene una visión sagrada del universo. Y cuando mira a la bóveda celeste, lo que está viendo es un cielo plagado no ya de estrellas, no ya de astros que tienen una masa determinada y un brillo y unas características de rotación, de revolución, etcétera, sino de imágenes simbólicas. Imágenes simbólicas que son como el vestido externo de entidades numénicas, es decir, de dioses que se relacionen entre sí, constituyendo historias arquetípicas reveladas que siempre son actuales. Y esas historias actuales es precisamente lo que son los mitos. El programa Agartha, al que nos hemos referido ya en distintas ocasiones a lo largo de estos programas, nos recuerda, por ejemplo, que vivir el mito es volver a recuperar la memoria de nuestro origen no humano, es decir, la anamnesis o la reminiscencia platónica, donde todo es nuevo y virginal. Asimismo, el acontecimiento mítico posibilita un puente vertical que enlaza un orden de realidad diferente, suprahistórico, por su misma naturaleza. Y podríamos decir verdaderamente que la cosmogonía, es decir, el establecimiento del cosmos, es el mayor de todos los mitos. Y que la rotación de la bóveda celeste alrededor de un punto inmóvil, es decir, de la estrella polar, en el hemisferio norte, es su imagen sintética. La estrella polar, un astro de luz amarilla que en verdad es un conjunto de 3 estrellas que danzan una alrededor de la otra entrelazadas por la gravedad. Algo que es verdaderamente enorme, que se halla a 430 años de luz de la Tierra, y en esas estrellas, en la mayor de ellas, Polaris A, cabrían 100.000 de nuestros soles. En el hinduismo, en la tradición hindú, se relaciona la estrella polar con el dios Dhruva, que es el nombre que recibe el polo en sánscrito. La raíz de ese nombre, Dhruva, que es Dri, expresa la idea de estabilidad. Y también se le llama a esa estrella, en la India, el puntal de los planetas. También los árabes la denominaron al-Qutb, es decir, el eje. Por tanto, sinónimos todos ellos de la idea de lo que es inmutable, de lo que es vertebral. Pero la polar, además, es la estrella extrema de la cola de la constelación de la Osa Menor. Según Appianus, un cosmógrafo alemán del siglo XVI que se dedicó a recoger todo lo que la tradición había escrito, había expresado acerca de las constelaciones, las 7 estrellas de la Osa Menor son las Hespérides. Son las hijas de Atlas que cultivaron en el monte que lleva el nombre de este, las 3 manzanas de oro con las que Gea, la diosa Gea, obsequió a Hera en su matrimonio olímpico con Zeus. Eratóstenes, matemático y cosmógrafo del siglo III a.C., dice que el nombre de la Osa Menor era Cinosura, que quiere decir la cola del perro, y que esta Cinosura fue la nodriza del dios Zeus. Arato cuenta, por su parte,
que siendo Zeus niño, Cinosura y Hélice, que es la osa mayor, lo ocultaron en una gruta perfumada en las montañas Dicte de la isla de Creta y lo alimentaron durante un año. Mientras los curetes, unas deidades danzantes, engañaban al dios Cronos, al padre de Zeus, bailando con gran estrépito para que esta deidad no pudiera oír los llantos del niño, a quien, si lo hubiera localizado, hubiera devorado. Cinosura subió al cielo desde Creta por voluntad de Zeus, y desde allí, como la osa menor, se dice que guía a los antiguos fenicios para atravesar el mar Mediterráneo. Acerca de la osa mayor, de la que hablábamos también, otra tradición cuenta que la ninfa Calisto, una servidora de la diosa Artemisa, rompe su promesa de virginidad al ser poseída por Zeus y da a luz a un niño llamado Arcadio, o bien Arcas. Artemisa repudia a su servidora y Hera, la esposa de Zeus, celosa de Calisto por haber tenido un hijo con su esposo, la transforma en una osa. Calisto, así transformada, huye y se refugia en el bosque, mientras que Arcadio, su hijo, crece y se convierte en cazador. Un día, Calisto, transformada en osa, oye a su hijo en la cercanía y, olvidando su aspecto animal, corre a su encuentro para abrazarlo. Arcadio se asusta y casi mata a la osa que ve abalanzarse sobre él. Pero el dios Zeus interviene para evitarlo, transformando a Arcadio en oso y elevando a madre e hijo al cielo como osa mayor y osa menor. También se dice que Zeus lanzó a ambas osas hacia lo alto atadas por la cola e imprimiéndole su movimiento del giro, y que por esta razón los dos rabos de ambas osas son tan prominentes. Y asimismo se dice en la antigüedad griega que Hera, buscando una mayor venganza todavía, obtuvo de Océano, del dios Océano, que las dos osas jamás pudiesen beber de las olas de sus mares, siendo esta la razón por la que las dos constelaciones nunca descienden hasta el nivel del mar en Grecia. Y hemos hablado de los mitos de dos constelaciones en particular, y no nos vamos a extender más por la premura del tiempo, pero sí podríamos ir recorriendo los mitos asociados a cada una de las constelaciones que pueblan la bóveda celeste, de la mano de los autores de la antigüedad que los recogieron, pusieron por escrito y de una manera hasta, podríamos decir, milagrosa, han llegado hasta nosotros. Unos mitos que son un soporte precioso para el camino necesariamente solitario de la realización espiritual, pues revelan en su simbólica la realidad trascendente de la que formamos parte, ya que ella es nuestro ser, nuestra esencia, cuyo conocimiento efectivo deseamos alcanzar. Muchas gracias, Carlos. No, al contrario, mi estimado Marc, muchas gracias a ti. Y bueno, pues es que realmente gran parte del simbolismo expresado en estas historias, que parte de la identificación, por supuesto, de algunos de los pueblos con relación a los astros, ¿no? Para explicar, para poder entenderse a sí mismos y entender el universo que los rodeaba. Y bueno, me parece que es una historia mitológica que realmente explica mucho en sí misma.
Pues sí, efectivamente es así. Es decir, y como decíamos al principio de la intervención, el hombre tradicional siempre ha visto en la bóveda celeste en esos astros que están distribuidos con una geometría determinada, esas significaciones, ¿verdad? Esas historias arquetípicas, esos mitos que son verdaderamente, pues como decimos, relatos ejemplares de su propia vida, en definitiva, ¿verdad? Porque uno se reconoce en la Osa Mayor, se reconoce en la Osa Menor, se reconoce incluso en la Vía Láctea, en ese chorro que la diosa Hera deja ir cuando nota que Hércules le está succionando violentamente su pezón para nutrirse con la leche de inmortalidad, ¿verdad? Bueno, pues te agradecemos muchísimo tu participación, mi estimado Marc, el día de hoy. Amigos, se nos terminó el tiempo, pero yo los veo el próximo lunes en punto de las 15 horas con más en Archivos Secretos.